Mucha gente cree que la NASA ocultó las imágenes reales de Tracy Atlas porque lo que mostraban era imposible. Tienen razón, pero se equivocan en el porqué. Lo imposible no era la imagen, sino el eco que dejó grabada en mi cabeza, una resonancia que me trajo hasta aquí. Me encuentro de pie sobre el polvo inerte de Marte, un mundo sin olores. Es la primera lección, y la más profunda, que aprendes en este silencio absoluto. No hay aire que transporte el aroma metálico del regolito, solo un vacío tan perfecto que el único sonido es el de tu propia sangre, un torrente sordo y rítmico bombeando contra tus oídos, recordándote que eres una anomalía frágil en un universo indiferente. Estábamos frente a la herida, así la llamábamos en secreto, porque no era un cráter, era una fisura, una cicatriz oscura en el lecho del cráter Hécates que no aparecía en ninguno de nuestros mapas topográficos. Desde su interior, una oscuridad más profunda que la ausencia de luz parecía manar, y yo sentía una presión palpable contra mi casco, como la mirada de algo inmenso. La comandante Rothstein, a mi lado, era una estatua de procedimiento y control, su voz nítida por el comunicador, ordenando al equipo avanzar con cautela. Pero yo sabía que la cautela era inútil. Cada paso que dábamos hacia esa grieta era un error. Lo sentía en la médula de mis huesos, una vibración atávica que gritaba peligro. No habíamos venido a investigar, no realmente. Éramos profanadores de tumbas, convocados por un eco que yo mismo había despertado a millones de kilómetros de distancia. Un eco que nunca debió ser escuchado y que, ahora, esperaba pacientemente nuestra llegada. Sabía, con una certeza que helaba el alma, que estábamos a punto de golpear la puerta de algo que no tenía por qué ser amable. Dmitry Yushchenko, nuestro supuesto especialista en seguridad, se movía con la gracia letal de un depredador. Su rifle en ristre no apuntaba a la oscuridad, sino que seguía mis movimientos. Él no temía lo que había dentro de la fisura, me temía a mí, y hacía bien. Yo era el paciente cero, el nexo entre nuestro mundo de lógica y un universo de susurros. El doctor Romero, a través de su visor, me observaba con una mezcla de curiosidad clínica y piedad. Él era el único que sospechaba la verdadera naturaleza de mi aflicción. Linnea dio la orden final de preparar los sensores de penetración de suelo. Las palabras resonaron en mi casco como el martillo de un juez. El zumbido de los equipos al activarse fue una profanación en aquel silencio sagrado y terrible. La estructura, o lo que fuera que yacía bajo la superficie, no era geología, era arquitectura. Una arquitectura enferma, diseñada por una mente que no conocía las líneas rectas ni la simetría tranquilizadora de nuestra física. El aire en mi traje se sentía rancio, viciado por mi propia ansiedad. La gravedad marciana, un tercio de la terrestre, debería haberme hecho sentir ligero, pero yo me sentía anclado, arrastrado hacia esa fisura por una fuerza invisible. Mis lecturas biométricas, que veía parpadear en la esquina de mi visor, mostraban un pulso acelerado, una respuesta de lucha o huida. Pero, ¿cómo luchas contra una sombra? ¿Cómo huyes de un eco que ya vive dentro de tu cráneo? Miré por última vez hacia el cielo marciano. Era de un color salmón pálido, con el diminuto punto azul de la Tierra colgando como un recuerdo lejano, una mota de polvo llena de vida ignorante. En ese instante comprendí que no éramos exploradores. Éramos el fusible que se acerca a la dinamita, enviados a confirmar que la amenaza era real. Y yo era la chispa. La primera onda de los sensores penetró el suelo. El silencio se rompió, no con un sonido, sino con una sensación, una pulsación mental,
Una nota única y discordante que resonó directamente en mi cerebro, ignorando el casco, el traje y los kilómetros de vacío. No estaba solo en mi cabeza. Lo vi en la forma en que Dmitri se tensó, en cómo Linnea dio un paso atrás instintivamente. El eco nos había sentido y estaba respondiendo. Hace apenas 3 meses, mi universo era un despacho lleno de ecuaciones y polvo, donde yo era un exastrofísico desacreditado, persiguiendo fantasmas en los datos de un cometa interestelar. Su nombre oficial era 3I Atlas, pero yo sabía que no era un cometa. Los cometas no emiten señales estructuradas, patrones matemáticos tan complejos y perfectos que parecen la firma de un dios. La comunidad científica lo llamó ruido de fondo, anomalías instrumentales. Yo lo llamé un mensaje. Pasé noches en vela, alimentando supercomputadoras con fragmentos del código, buscando una clave, una repetición, algo que demostrara que no estaba loco. Y la encontré. Una diminuta fracción de la transmisión, una secuencia que se repetía cada ciclo. Sin pensar en las consecuencias, creyendo que era un simple ejercicio académico, construí una respuesta. Una simple confirmación, un «te escucho», matemático enviado a través de la red del espacio profundo, fue el mayor error de la historia humana. La respuesta fue casi instantánea y absolutamente catastrófica. Años luz de distancia, algo en 3I Atlas, reaccionó. Un fragmento, del tamaño de un pequeño asteroide, se desprendió del cuerpo principal, alterando su trayectoria con una precisión que desafiaba la física orbital. Dejó de ser un visitante pasajero para convertirse en un misil, y su objetivo era inequívoco: Marte, el planeta rojo, el siguiente peldaño en nuestra escalera hacia las estrellas, se había convertido en el punto de impacto. La NASA y la ESA lo encubrieron todo. Declararon el fragmento como un evento de fragmentación natural, una simple roca sin importancia. Pero en los archivos clasificados que había conseguido, las imágenes contaban otra historia. Eran secuencias de datos visuales extraídas de la señal, y no mostraban estrellas ni nebulosas. Mostraban geometrías que se retorcían, fractales que parecían vivos, y, en el centro de todo, algo que mi mente se negaba a procesar. Verlas provocaba náuseas, migrañas y alucinaciones auditivas. Fue entonces cuando me contactaron. No era la NASA, sino un consorcio europeo clandestino, una sombra dentro de la ESA. Sabían lo que había hecho. Sabían que yo era el único que había hablado con Atlas. No me ofrecieron redención ni fama. Me ofrecieron un billete de ida como polizón a bordo de la misión Erebus, la primera misión tripulada a Marte. Mi propósito no era oficial. Era un fantasma a bordo, un especialista en una crisis que oficialmente no existía. Mi misión era simple y aterradora: llegar al punto de impacto y descubrir qué demonios había despertado con mi transmisión. Debía ser el intérprete de una conversación que nunca debimos haber iniciado. El problema, el verdadero horror que me mantenía despierto en la negrura del espacio, era que las imágenes que vi en la Tierra nunca se fueron. Se quedaron conmigo, grabadas en mi corteza visual. A veces, al cerrar los ojos, todavía las veo. Por eso, cuando llegamos a la órbita marciana y la misión recibió nuevas órdenes para investigar una anomalía geológica en el cráter Hécates, yo fui el único que no se sorprendió. La anomalía tenía un origen, y ese origen era la respuesta a mi llamada. Me habían enviado a enfrentar las consecuencias de mi propia arrogancia, a mirar cara a cara a la cosa cuya voz ya resonaba en los rincones más oscuros de mi mente. El viaje fue una tortura silenciosa. Estaba rodeado de la mejor tripulación que Europa podía ofrecer, pero yo estaba completamente solo, atrapado en una paranoia creciente.
Cada fallo en el sistema, cada ráfaga de estática en las comunicaciones, me parecía una manifestación de la señal. Me estaba desmoronando, pieza por pieza, y ni siquiera habíamos aterrizado. El verdadero problema no era lo que encontraríamos en Marte, sino lo que yo había traído conmigo. La estación espacial Erebus era una obra maestra, un testamento a la ambición humana. Un anillo de titanio y paneles solares suspendido en la órbita marciana, diseñado para ser el primer puesto de avanzada permanente de la humanidad. Desde sus ventanas, Marte colgaba como una inmensa joya roja, silenciosa y majestuosa. Para los demás tripulantes, era un hogar. Para mí, era la jaula más sofisticada jamás construida, una prisión de alta tecnología a 200 millones de kilómetros de casa. La comandante Linnea Rothstein era la personificación de esa jaula. Sueca, con una disciplina casi inhumana, su autoridad era absoluta. Me trataba con una frialdad profesional que apenas lograba enmascarar un profundo desprecio. Yo era la variable incontrolable en su ecuación perfecta, el pasajero clandestino cuya mera presencia comprometía la integridad de su misión. Sus ojos, de un azul pálido como el hielo, me analizaban constantemente, buscando cualquier signo de debilidad o insubordinación. Luego estaba el coronel Dmitry Yushchenko. Oficialmente era el especialista en seguridad de la misión, un veterano de Roscosmos asignado como gesto de cooperación internacional. En realidad, era mi carcelero. Nunca se alejaba más de 10 metros de mí. Sus movimientos eran económicos y silenciosos, y sus ojos oscuros no me quitaban la atención de encima. No llevaba un arma visible, pero su sola presencia era una amenaza. Sabía que su verdadera directiva era neutralizarme si me convertía en un riesgo. El único que me mostraba algo parecido a la humanidad era el doctor Elías Romero. Un neurocientífico español, brillante y enigmático, cuya especialidad era el biofeedback neural y las transmisiones no lineales. Oficialmente, estaba allí para estudiar los efectos de la radiación marciana en la cognición humana. Pero sus conversaciones conmigo eran cualquier cosa menos rutinarias. Me interrogaba sobre mis sueños, sobre la calidad de mi sueño REM, sobre si experimentaba déjà vus o alucinaciones auditivas. «¿Oyes cosas que no están ahí, Tomás?», me preguntó una vez. Su voz apenas un susurro en el bullicio del módulo de investigación. Patrones en la estática, voces en el viento solar. A veces el cerebro crea orden donde solo hay caos. Pero la forma en que lo dijo no era una pregunta clínica, era una advertencia. Él sabía mucho más de lo que admitía, y su interés en mí era demasiado específico, demasiado personal. Los días en la Erebus se convirtieron en un ciclo de tensión y vigilancia. Comía solo, trabajaba en mi terminal aislada, siempre bajo la mirada de Dmitry. Escuchaba las comunicaciones entre la tripulación, llenas de jerga técnica y camaradería, y me sentía como un espectro, un observador invisible de un mundo al que ya no pertenecía. La estación, con su aire reciclado y su zumbido constante de sistemas de soporte vital, se sentía cada vez más opresiva. Una noche no pude dormir. Fui al domo de observación, el único lugar donde podía sentir la inmensidad del espacio. Marte llenaba toda la ventana, un gigante dormido, y mientras miraba su superficie rojiza, juraría que vi un pulso de luz, débil y fugaz, emanando de la región de Hécates. Fue tan rápido que podría haber sido una ilusión, un reflejo en el plexiglas. Pero cuando me volví, vi a Romero de pie en la sombra del pasillo, observándome. No dijo nada, pero su expresión lo confirmó. Él también lo había visto. A la mañana siguiente, Linnea nos reunió a todos. Control de misión ha actualizado nuestros objetivos.
anunció, su voz sin inflexiones. Hemos detectado una señal de banda ancha intermitente procedente de una fisura geológica no catalogada en el cráter Hécates. Prepararemos el módulo de descenso. Bajamos en 48 horas. Nadie protestó. Nadie cuestionó la conveniencia. Solo yo sabía que no era una nueva orden. Era una citación. La cosa que había despertado nos estaba llamando, y nosotros íbamos a responder. El descenso fue tenso. El módulo de aterrizaje, el Odín, se sacudió violentamente al entrar en la delgada atmósfera marciana, un ballet controlado de fuego y física. A través de la ventanilla, el paisaje rojo se precipitaba hacia nosotros, un desierto infinito y antiguo. Aterrizamos con una suavidad casi irreal en el borde del cráter Hécates. El silencio que siguió al apagado de los motores fue absoluto, un silencio que se sentía como una entidad, pesado y expectante. Salimos al exterior, 4 figuras blancas y torpes en un mundo que no nos pertenecía. La estructura no era una roca. Eso fue lo primero que notó mi cerebro, incluso antes de que pudiera procesar la forma. Estaba parcialmente enterrada en el regolito rojo, una cuña de material negro tan puro que parecía devorar la luz del sol. No reflejaba nada. Era un agujero en la realidad, una mancha de vacío contra el paisaje ocre. Nos acercamos lentamente, nuestros pasos levantando nubes de polvo fino que se asentaban casi de inmediato en la débil gravedad. Su forma era una afrenta a la geometría. Tenía ángulos agudos que parecían imposibles, que mi cerebro se negaba a computar correctamente. Si la mirabas fijamente, los bordes parecían vibrar, como si existiera en un estado de flujo constante. La superficie estaba cubierta de patrones espirales que daban la ilusión de un lento movimiento hacia adentro, atrayendo la mirada hacia su centro. No había herramientas, ni soldaduras, ni uniones. Parecía haber crecido, no haber sido construida. Lo más perturbador era la ausencia de un cráter de impacto. El terreno a su alrededor estaba intacto, prístino. No había caído del cielo. Había emergido desde abajo. Era como si el propio planeta Marte se hubiera abierto, como los labios de una herida, para revelar este órgano enfermo y oscuro que palpitaba en su interior. La palabra que me vino a la mente no fue alienígena, fue antinatural, algo que violaba las reglas fundamentales del universo. Linnea, siempre la científica, comenzó a dar órdenes. Romero, inicia el escaneo espectrográfico. Dmitri, establece un perímetro de seguridad. Elías, quédate aquí, no toques nada. Su voz era firme, pero noté un ligero temblor en ella, la primera fisura en su armadura de control. Ella también lo sentía, la profunda y fundamental incorrección de aquel lugar. El objeto emanaba una sensación de antigüedad que hacía que las montañas a nuestro alrededor parecieran jóvenes. Me arrodillé, ignorando la orden de Linnea, y examiné el polvo alrededor de la base de la estructura. No había signos de erosión por el viento. Era como si el delgado aire marciano se desviara a su alrededor, incapaz de tocarla. Extendí una mano enguantada, deteniéndome a centímetros de la superficie. No sentía calor ni frío, pero sí una extraña vibración, una energía estática que erizaba el vello de mi brazo a través de las capas del traje. Romero se acercó a mí, su propio escáner en la mano. La composición es desconocida, Tomás, susurró por el canal privado. No coincide con ningún elemento o aleación conocida. Es estable, pero el escáner indica que tiene una estructura atómica en constante fluctuación. Es como intentar medir la forma de un líquido. Levantó la vista de su dispositivo, su rostro reflejado en mi visor, pálido y sudoroso. No es materia como la entendemos.
Mientras ellos trabajaban, yo solo podía mirar la cicatriz en el paisaje. No era un objeto inerte. Se sentía vivo, dormido pero consciente. Un leviatán enterrado en la arena del tiempo, esperando. Y la sensación de ser observado, que había sentido desde la órbita, se intensificó 1000 veces. No provenía de la estructura misma, provenía de todas partes, del cielo, del suelo, del aire inexistente. Éramos microbios bajo un microscopio, y el ojo que nos miraba era tan grande como el planeta entero. Ocurrió mientras Romero calibraba el sismógrafo de corto alcance. Un sonido. No fue un estruendo ni un crujido, sino algo mucho más íntimo y perturbador. Un susurro, bajo y persistente, que se coló a través del sistema de comunicaciones de mi casco. Se deslizó por debajo del ruido blanco de mi propio soporte vital, una corriente de sonido tan sutil que al principio pensé que era una alucinación, un producto de mi mente ya fracturada. No eran palabras en ningún idioma conocido, ni siquiera una estructura que pudiera identificar como lenguaje. Era una cadencia, un patrón rítmico de tonos bajos y clics suaves, como el murmullo de un insecto del tamaño de una luna. Se sentía antiguo, lleno de una intención que no podía descifrar, pero que reconocía a un nivel visceral. Era una voz, y estaba hablando o cantando, o quizás simplemente existiendo a una frecuencia que apenas podíamos percibir. Control de misión, aquí Erebus 1. Estamos registrando una interferencia de audio de bajo nivel en todos los canales. ¿Pueden confirmarlo? La voz de Linnea era pura profesionalidad, pero noté cómo giraba lentamente la cabeza, como un animal que intenta localizar el origen de un sonido amenazante. Esperamos en silencio, las 4 estatuas blancas en un mar rojo, escuchando la nada y el todo al mismo tiempo. La respuesta desde la órbita fue negativa. Negativo, Erebus 1. Nuestros sistemas están limpios. La interferencia debe ser local, probablemente causada por la composición mineral de la estructura. La explicación era lógica, racional y completamente equivocada. Esto no era geología, esto era biología, o algo mucho más extraño. El susurro continuó, y me di cuenta de que no fluctuaba. Era constante, un pulso inmutable que parecía emanar no de la estructura, sino del propio suelo bajo nuestros pies. Y entonces, el terror me golpeó con la fuerza de una descompresión. El patrón, la cadencia rítmica, la secuencia de tonos y clics. La reconocí. Era idéntica. Absolutamente idéntica a la pequeña fracción del mensaje de 3i Atlas que había logrado decodificar en la Tierra. La misma secuencia a la que yo había respondido. No era una interferencia, era una conversación, y yo era el único que entendía una de las frases. «Soy yo», susurré, sin darme cuenta de que tenía el canal abierto. «¿Me oyen? Soy yo. Está respondiendo». Mi voz sonó extraña, lejana. Sentí como las miradas de los otros 3 se clavaban en mí. La de Linnea, llena de alarma. La de Dmitri, de pura sospecha. La de Romero, de una terrible y sombría confirmación. Él sabía, o al menos intuía, lo que estaba ocurriendo. El susurro pareció intensificarse en mi casco, volviéndose más claro, más definido. Ya no era un murmullo de fondo, sino una presencia directa, hablándome solo a mí. Las formas geométricas que había visto en las imágenes de la NASA comenzaron a parpadear en la periferia de mi visión, superponiéndose al paisaje marciano. Entré en pánico. Había pensado que yo había despertado algo. ¡Qué arrogancia! No había despertado nada. Simplemente había llamado a la puerta, y ahora la cosa que vivía dentro me estaba invitando a pasar. «¡Apaguen los sensores!», grité, mi voz quebrada por el miedo. Estamos transmitiendo en su frecuencia.
Le estamos diciendo dónde estamos. Pero era demasiado tarde. El susurro ya no era una pregunta. Se había convertido en una declaración. Había encontrado lo que buscaba. Me había encontrado a mí. Y en la profundidad de esa cadencia alienígena, sentí una emoción que no tenía nombre. Una mezcla de curiosidad, hambre y una paciencia infinita. El silencio que siguió a mi arrebato fue más pesado que cualquier sonido. Linnea no me reprendió, simplemente me observó, sus facciones endurecidas por una nueva capa de desconfianza. Pero fue Dmitri quien actuó. Se acercó a mí, sus movimientos deliberados, y cambió la frecuencia de mi comunicador a un canal privado y encriptado. Su voz llegó a mi oído. Suave como la seda, pero afilada como el acero. Una voz que no dejaba lugar a dudas sobre su propósito. Usted lo oye más claro que nadie, ¿verdad, doctor Elías? Preguntó, y no era una pregunta, era una acusación. Se detuvo a mi lado, su casco casi tocando el mío, su rifle sostenido con una calma profesional que me heló la sangre. Todos escuchamos una estática, una interferencia, pero usted escucha un mensaje. Casi como si la señal no fuera para la misión, sino que lo estuviera buscando a usted personalmente. Como si su cerebro fuera la antena que necesitaba. Sus palabras resonaron con la verdad. Una verdad tan horrible que una parte de mí quiso negarla, pero no podía. El susurro seguía ahí. En el fondo de mi percepción auditiva, un monólogo constante y rítmico que los demás apenas podían detectar. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, una sensación de frío que no tenía nada que ver con la temperatura de mi traje. La idea de Dmitri era monstruosa. No que yo estuviera escuchando una señal, sino que yo era parte de la señal. Un receptor biológico. ¿Era posible? ¿Podía una inteligencia alienígena usar la compleja red neuronal de un cerebro humano como un transductor? ¿Podía mi propia conciencia ser el instrumento que estaba utilizando para manifestarse en nuestro plano de realidad? La paranoia se apoderó de mí, densa y asfixiante. De repente ya no confiaba en mis propios sentidos. ¿Estaba el susurro realmente en mi casco, una onda de radio externa, o había sido implantado en mi cerebro hacía meses, cuando vi aquellas imágenes, y solo ahora se estaba activando? «Responda, doctor», insistió Dmitri, su voz sin inflexiones. «El protocolo para una contaminación biológica o memética es muy claro, y usted está mostrando todos los síntomas de ser el primer vector». La palabra «vector» me golpeó con una fuerza brutal. No era un científico, ni siquiera un prisionero. Era una enfermedad, un portador de un contagio que ni siquiera entendíamos. Y Dmitri era el anticuerpo, listo para purgar la infección. Levanté la vista hacia él, pero en el reflejo de su visor solo vi mi propia figura, distorsionada y extraña. Me di cuenta de que estaba solo. Linnea seguiría el protocolo. Si Dmitri decidía que yo era una amenaza, ella no intervendría. Romero podría intentarlo, pero era un científico, no un soldado. Estaba atrapado en la superficie de un planeta muerto con un verdugo y un eco alienígena en mi cabeza. No sé de qué habla. Mentí, mi voz temblorosa. Es solo el estrés. La presión. Pero la mentira sonó hueca incluso para mí. El susurro pareció reírse, una pulsación más rápida en la cadencia. Sabía que estaba mintiendo. Sabía que Dmitri tenía razón. Yo ya no era solo Tomás Elías. Era una puerta, y algo al otro lado estaba golpeando, intentando abrirla. Dmitri no dijo nada más. Simplemente asintió lentamente, como si yo hubiera confirmado sus peores sospechas. Cambió la frecuencia de vuelta al canal del equipo y se alejó unos pasos,
retomando su posición de guardia. Pero ahora, su atención estaba centrada exclusivamente en mí. Ya no vigilaba el perímetro, me vigilaba a mí. La investigación había terminado para él. Ahora había comenzado la cuarentena, y yo era el único sujeto de estudio. Regresamos al hábitat de superficie, un módulo presurizado que debería haber sido un santuario de normalidad y seguridad. Pero habíamos traído la anormalidad con nosotros. El aire, aunque respirable, se sentía pesado, cargado de una tensión no expresada. Cenamos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Linnea analizaba los datos preliminares en su tableta, fingiendo una concentración que no sentía. Dimitri limpiaba su arma, un ritual metódico y amenazante. Romero monitoreaba nuestras constantes vitales, su rostro una máscara de preocupación. La primera noche en la base de superficie fue cuando el contagio demostró que no estaba confinado a mi mente. Apagamos las luces y nos retiramos a nuestras literas, pero el sueño no trajo descanso. Trajo una pesadilla compartida, una visión tan vívida y coherente que no podía ser una coincidencia. Estábamos todos juntos, caminando por un pasillo interminable, construido con el mismo material negro y absorbente de la estructura exterior. Las paredes parecían respirar, contrayéndose y expandiéndose a un ritmo lento y orgánico. No había sonido, solo el eco de nuestros propios pasos sobre un suelo que se sentía blando, como tejido vivo. Al final del pasillo, una puerta, o más bien una abertura, pulsaba con una luz pálida. Sabíamos con una certeza onírica que debíamos llegar a ella, que nos estaba llamando, pero a medida que nos acercábamos, la luz se intensificaba y nos dimos cuenta de que la abertura no conducía a otra habitación, conducía a un cielo nocturno, completamente negro, pero lleno de innumerables ojos que parpadeaban lentamente, observándonos. Nos despertamos al mismo tiempo, un jadeo colectivo en la oscuridad del hábitat. Me incorporé de golpe, mi corazón martilleando en mi pecho. Escuché a Linnea maldecir en sueco en la litera de enfrente. Vi la silueta de Dimitri sentándose rígidamente. Fue Romero quien encendió una pequeña luz, su rostro iluminado desde abajo, pálido y cubierto de sudor. Todos, comenzó, su voz ronca. Todos lo vimos, el pasillo, los ojos. Nadie respondió. La confirmación colgaba en el aire, más aterradora que cualquier monstruo físico. La señal, el susurro, no solo me afectaba a mí. Estaba tejiendo una red, conectando nuestras mentes, sincronizando nuestras pesadillas. Éramos terminales en una red neural alienígena, y la cosa en el cráter Hécates era el servidor central, descargando datos directamente en nuestro subconsciente mientras dormíamos. Romero se levantó y caminó hacia la consola biomédica. La pantalla se iluminó, mostrando 4 gráficos de frecuencia cardíaca. «Miren esto», dijo, su voz apenas un susurro. Durante un periodo de exactamente 3 minutos y 14 segundos, justo antes de que nos despertáramos, nuestros ritmos cardíacos habían estado perfectamente sincronizados. Latido por latido. 4 corazones humanos, separados por el espacio, bombeando al unísono, marcando el ritmo de un tambor que solo podíamos oír en nuestros sueños. La evidencia era irrefutable. Ya no éramos individuos. Nos estábamos convirtiendo en un colectivo, una mente colmena en miniatura. La sensación de individualidad comenzó a sentirse frágil, una ilusión a punto de romperse. Miré a los demás, a sus rostros iluminados por el brillo verde del monitor, y por un instante no vi a mis compañeros de tripulación. Vi extensiones de mí mismo, reflejos en un espejo roto, todos conectados por el mismo hilo invisible y parasitario.
El horror ya no estaba fuera, estaba dentro de nosotros, reescribiendo nuestro código más fundamental. El segundo día, el control se fracturó por completo. La paranoia y el miedo habían creado una atmósfera irrespirable dentro del hábitat. Linnea había impuesto un estricto protocolo de no salir al exterior hasta recibir nuevas instrucciones de la Erebus, pero la orden era inútil. La amenaza no estaba fuera, sino que se filtraba a través de las paredes, a través de nuestras mentes. El susurro era ahora un zumbido constante en el borde de la audición, una nota de bajo que afinaba nuestras neuronas a su frecuencia. Fue Anders, uno de nuestros 2 ingenieros de misión, quien sucumbió primero. Era un hombre tranquilo y metódico, conocido por su calma bajo presión. Pero esa mañana, sus ojos tenían una fijeza vidriosa y sus manos temblaban mientras revisaba los diagnósticos del sistema de soporte vital. Nadie le prestó demasiada atención hasta que fue demasiado tarde. Aprovechando un momento en que Dmitri estaba en el comunicador con la órbita, Anders se puso el casco, abrió la esclusa de aire y salió. Lo vimos en las cámaras de seguridad exteriores. No caminó, corrió. Corrió con una energía desesperada hacia la estructura negra en el centro del cráter. No llevaba herramientas, ni equipo. Cuando llegó, cayó de rodillas y comenzó a excavar. Excavaba el regolito rojo con sus manos enguantadas, con una ferocidad primitiva, como un animal desenterrando una presa. El polvo se arremolinaba a su alrededor, una nube roja que ocultaba parcialmente su frenesí. «Anders, responda. Comandante Rothstein a ingeniero Nielsen, responda inmediatamente». La voz de Linnea era dura como el acero, pero la respuesta de Anders fue el silencio. No se detuvo. Siguió cavando, sus movimientos cada vez más erráticos y compulsivos. Dmitri y yo nos pusimos los trajes a toda prisa y salimos a buscarlo. El corto trayecto hasta la estructura se sintió como una eternidad. El susurro en mi casco cada vez más fuerte, casi como si estuviera animándolo. Cuando llegamos a él, estaba exhausto, jadeando dentro de su casco, pero no se detenía. Dmitri lo agarró por los hombros para levantarlo, y Anders se resistió, gruñendo como una bestia. Tuvimos que arrastrarlo de vuelta al hábitat. Una vez dentro y con el casco quitado, su rostro estaba cubierto de sudor, sus ojos desenfocados, mirando algo que no estaba allí. No luchó más, simplemente se sentó en el suelo, temblando. Intentamos hablar con él, hacerle preguntas, pero no respondía. Solo miraba fijamente la pared, sus labios moviéndose sin sonido. Después de varios minutos de silencio, finalmente habló. Su voz era un susurro ronco, vacío de toda emoción. «Hay que dejarlo respirar», dijo. Lo repitió una y otra vez como un mantra. «Hay que dejarlo respirar. No puede respirar. Hay que dejarlo respirar». Las palabras no tenían sentido y, sin embargo, tenían un peso terrible, una lógica alienígena que nos heló la sangre. Romero le administró un sedante y Anders finalmente se quedó dormido, pero sus palabras quedaron flotando en el aire del hábitat como esporas venenosas. Dejarlo respirar. ¿Qué significaba? ¿Era la estructura un organismo enterrado, asfixiándose bajo la arena marciana? ¿O era una metáfora, una instrucción para liberar algo, para abrir una puerta que debía permanecer cerrada? El impulso de Anders no había sido destructivo. Había sido un acto de cuidado, de nutrición. Estaba cuidando al monstruo, y el verdadero horror fue la pequeña parte de mí que por un instante comprendió perfectamente lo que quería decir. Esa noche, mientras los demás dormían un sueño inquieto, Romero me arrinconó en el laboratorio médico. Había desactivado las cámaras de seguridad del módulo, un acto de insubordinación tan extremo para alguien como él,
que supe que lo que iba a decirme cambiaría todo. Su rostro, normalmente compuesto y analítico, estaba deshecho por el miedo. Sostenía una tableta de datos con manos temblorosas, la pantalla mostrando líneas de código y texto clasificado en ruso. «Esto no es nuevo, Tomás», confesó, su voz apenas un susurro para no despertar a los demás. «Lo que está pasando aquí ya ha ocurrido antes». Me mostró la pantalla. Eran los registros de una sonda soviética de los años 80. La misión Venera D. Una misión que oficialmente había fracasado debido a un fallo electrónico al entrar en la atmósfera de Venus. Pero los registros clasificados contaban una historia diferente, una historia de horror y locura. La sonda no falló, continuó Romero, sus ojos fijos en los míos, buscando alguna señal de que yo podía soportar la verdad. Envió datos durante 17 minutos desde la superficie de Venus. Pero no eran datos topográficos. Era una transmisión de audio. Captó algo en la superficie. Una señal de banda ancha, rítmica. La tripulación del centro de control en Baikonur, que la escuchó sin filtros, se volvió loca. Paranoia, alucinaciones, violencia. Lo llamaron el coro de Dostoyevsky. El gobierno soviético encubrió el incidente, atribuyéndolo al estrés y al gas psicotrópico de un conducto de ventilación defectuoso. Pero un pequeño grupo de científicos, incluyendo al mentor de Romero, creyó otra cosa. Creyeron que habían encontrado un virus, explicó, pero no uno biológico, un virus memético. Un agente infeccioso que no ataca las células, sino las ideas, los pensamientos. Un virus que se propaga a través de la sinapsis, usando el sonido y los patrones como vector de transmisión. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Todas las piezas encajaban en un mosaico monstruoso. El susurro, las pesadillas compartidas, la compulsión de Anders. No estábamos siendo atacados. Estábamos siendo infectados, reprogramados a nivel neuronal. Nuestra propia conciencia era el campo de batalla y estábamos perdiendo la guerra sin siquiera saber que estábamos luchando. La revelación de Romero fue un golpe devastador. Mi mentor teorizó que era una forma de vida, dijo Romero, pasando las páginas del informe. Una inteligencia no corpórea, o quizás una tan vasta que su cuerpo es el propio tejido del espacio-tiempo, y sus pensamientos son estas ondas que se propagan por el universo. Y 3i, Atlas. Hizo una pausa, tragando saliva. Atlas no es una nave, no es un mensajero, es una espora del tamaño de un cometa, viajando entre las estrellas, sembrando esto. Extendió la mano y señaló vagamente hacia el exterior, hacia la estructura negra que esperaba en la oscuridad. Y nosotros, Tomás, nosotros hemos aterrizado justo en medio de la zona de germinación. La palabra germinación me evocó imágenes de moho, de hongos, de una vida alienígena creciendo en el sustrato fértil de nuestras mentes. Éramos el huésped, y la semilla había comenzado a brotar. De repente, la misión, la NASA, el secreto, todo parecía insignificante. Estábamos lidiando con algo fundamental, una fuerza de la naturaleza tan extraña y poderosa como la gravedad o el tiempo. Y mi estúpida arrogancia al responder a la señal no había sido un simple error. Había sido como un microbio invitando a la plaga a entrar. Miré a Romero, y en sus ojos vi el mismo terror que sentía en mi interior. El terror de saber que la cerradura ya ha sido forzada, y la puerta se está abriendo de par en par. Anders lo logró. No sé cómo, pero logró anular el sedante, o quizás la señal que lo controlaba era simplemente más fuerte que cualquier químico que pudiéramos inyectarle. Mientras hacíamos la guardia por turnos,
Él se levantó de su litera, silencioso como una sombra, y se dirigió a la esclusa de aire. Para cuando la alarma de despresurización nos alertó, su figura ya era una silueta distante corriendo de nuevo hacia la estructura negra, un devoto regresando a su altar. Esta vez no intentamos detenerlo. Sabíamos que era inútil. Nos quedamos en el hábitat, pegados a los monitores, observando la transmisión de su cámara de casco. Era como ver una película de terror en primera persona. La imagen se sacudía al ritmo de su carrera, el paisaje rojo pasando a toda velocidad, la ominosa forma negra creciendo hasta llenar toda la pantalla. Anders no dudó. No se detuvo a excavar. Corrió directamente hacia la fisura y, sin vacilar, entró. La transmisión no se cortó. El interior de la estructura era una blasfemia arquitectónica. No había arriba ni abajo, solo pasillos que se retorcían sobre sí mismos en ángulos imposibles. Las paredes no eran sólidas, sino que parecían hechas de oscuridad líquida, con patrones de luz pálida moviéndose a través de ellas como venas. El aire en mi propia garganta se sentía espeso mientras observábamos, hipnotizados y horrorizados. Anders caminó con un propósito, como si conociera el camino. Navegó por el laberinto imposible hasta llegar a una cámara central. Era una vasta caverna esférica. En el centro, flotando en el aire sin soporte visible, había un núcleo. Un orbe de luz pálida y lechosa que pulsaba a un ritmo lento y regular, como un corazón. El susurro, que hasta ahora había sido un murmullo de fondo en su micrófono, de repente se volvió ensordecedor, llenando nuestros comunicadores con una claridad aterradora. La cadencia era ahora compleja, llena de capas, una sinfonía de intención alienígena. Anders se detuvo frente al orbe pulsante. Su respiración agitada era el único sonido humano en aquella cacofonía. Se quedó allí por lo que pareció una eternidad, simplemente mirando la luz. Luego, lentamente, como un hombre saliendo de un trance, levantó las manos y se agarró a los pestillos de su casco. «No, Anders, no lo hagas», susurró la Enea, su voz rota, olvidando que él no podía oírla, pero él no la habría escuchado de todos modos. Estaba escuchando otra voz, otra orden. Vimos en el reflejo de su propio visor cómo sus dedos giraban los cierres. El susurro se detuvo abruptamente. En el silencio total que siguió, la voz de Anders sonó tranquila, casi serena, a través del micrófono. «Entendido», dijo, y entonces se quitó el casco. No hubo un grito. La descompresión explosiva fue instantánea. La cámara de su casco cayó al suelo blando, y la última imagen que vimos fue una salpicadura de rojo congelado contra la luz pálida del orbe, antes de que la transmisión se convirtiera en pura estática. El silencio en nuestro hábitat era absoluto. Nadie se movió, nadie respiró. Acabábamos de presenciar un suicidio, pero no fue un acto de desesperación. Fue un acto de obediencia. Anders no se había matado. Había cumplido una instrucción. Y todos sabíamos, en el fondo de nuestras almas aterrorizadas, que la instrucción podría ser para cualquiera de nosotros en cualquier momento. Evacuación, ahora mismo. Preparen el Odín para un despegue de emergencia. El grito de Linnea rompió el trance de horror que nos había paralizado. El shock en sus ojos había sido reemplazado por una furia helada, la de una comandante que ha perdido a un hombre y está a punto de perder su misión. El protocolo, la lógica, todo se había hecho añicos. Solo quedaba el instinto de supervivencia. Pero mientras Dmitri corría para iniciar la secuencia de prelanzamiento, quedó claro que era demasiado tarde. Las luces del hábitat comenzaron a parpadear, no al azar, sino a un ritmo regular y deliberado. El mismo ritmo del orbe pulsante que habíamos visto en la cámara de Anders. El susurro regresó a nuestros comunicadores.
Pero esta vez no era un murmullo, era un rugido, una onda de presión sónica que nos hizo llevarnos las manos a los cascos, aunque no llevábamos ninguno. Era una invasión, una fuerza bruta intentando derribar las últimas defensas de nuestras mentes. Y entonces, el suelo comenzó a vibrar. No era un temblor, no era un terremoto. Era una vibración profunda y resonante, como si todo el planeta se hubiera convertido en la caja de resonancia de un instrumento gigantesco. Los equipos en los estantes traquetearon, y una fina capa de polvo rojo se desprendió del techo. La estructura exterior no era solo un objeto sobre Marte, era la punta de un iceberg, y el resto de la cosa, la mayor parte, estaba viva y despertando bajo nuestros pies. Fue Romero quien actuó. Mientras Dmitri luchaba con los controles de lanzamiento que no respondían, y Linnea intentaba establecer contacto con una Erebus que permanecía en silencio, él corrió hacia una consola secundaria en la pared del laboratorio. Era un panel que nunca habíamos usado, marcado solo con un símbolo críptico. Abrió la cubierta y comenzó a teclear un código de anulación, sus dedos volando sobre el teclado. «¿Qué estás haciendo?», gritó Linnea, su voz compitiendo con el creciente zumbido que llenaba el módulo. «No hay tiempo para experimentos». «Esto no es un experimento», respondió Romero, sin apartar la vista de la pantalla. «Es un protocolo fantasma, un seguro que mi mentor ayudó a diseñar para la ESA hace décadas, por si alguna vez nos encontrábamos con algo como el coro». Una luz azul comenzó a parpadear en la consola. Un zumbido de baja frecuencia, diferente al rugido exterior, comenzó a emanar de los emisores sónicos del hábitat. «No puedo detenerlo», explicó Romero, su rostro bañado en el brillo azul. «Su campo de influencia es demasiado grande, pero esto podría ser capaz de generar una burbuja de interferencia. Aislar este hábitat del campo psíquico principal, darnos tiempo para pensar». El rugido exterior no cesó, pero la presión en nuestras cabezas disminuyó ligeramente. El parpadeo de las luces se volvió errático, como si dos señales estuvieran luchando por el control del sistema. El protocolo de Romero estaba funcionando, pero era una curita en una herida mortal. Éramos una pequeña isla de cordura relativa en medio de un océano de locura creciente. Y la marea estaba subiendo. La vibración del suelo se hizo más fuerte, y a través de la ventanilla vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. El polvo rojo, a cientos de metros de distancia, estaba empezando a moverse, a formar patrones, como limaduras de hierro sobre un imán. La burbuja de relativa calma que Romero había creado no duró mucho. Era un refugio precario, y la tormenta psíquica afuera golpeaba sus paredes invisibles. La tensión dentro del hábitat finalmente alcanzó su punto de ruptura. Fue Dmitri quien se quebró, o quizás quien finalmente decidió ejecutar su verdadera misión. Sus ojos, inyectados en sangre y dilatados por la adrenalina, se fijaron en mí. Sacó su arma de servicio, un gesto tan rápido y fluido que apenas tuve tiempo de reaccionar. «El protocolo es claro», dijo. Su voz era un gruñido bajo y gutural, casi irreconocible. «Contención del primer vector. Usted es el portador, Elías, la fuente de la infección. Todo esto comenzó con usted y terminará con usted». Su lógica era la lógica simple y brutal de un soldado. Si hay un incendio, elimina la fuente de ignición. Para él, yo no era una víctima. Era el arma que el enemigo estaba usando contra nosotros. Linnea gritó su nombre, un intento inútil de imponer su autoridad. Romero intentó razonar con él, pero Dmitri ya no escuchaba. Se abalanzó sobre mí. Luchamos.
El mundo se convirtió en un caos de extremidades y gritos ahogados. Era fuerte, entrenado para matar, y yo era solo un científico. Me arrojó contra una consola. El impacto me dejó sin aliento. Chispas saltaron del panel dañado. El zumbido del protocolo de Romero vaciló. Caímos al suelo, rodando en un abrazo mortal. Su objetivo era claro: poner el cañón de su arma contra mi sien. Mi único objetivo era sobrevivir. El mundo se redujo a la presión de sus manos, el olor metálico de su sudor, la estática rugiendo en mis oídos mientras la influencia de la señal volvía a crecer. Nuestra lucha nos llevó hacia la esclusa de aire, chocando contra las paredes interiores con una fuerza que hizo temblar todo el módulo. Un disparo resonó en el espacio confinado, ensordecedor. No me dio a mí. La bala rebotó en el mamparo y se incrustó en el techo. En el forcejeo su codo golpeó el control de emergencia de la puerta interior de la esclusa. Con un silbido, se abrió. Caímos hacia atrás. Dentro del pequeño compartimento, la puerta exterior era la única barrera entre nosotros y el vacío marciano. El disparo había rozado mi brazo, un dolor agudo y ardiente. Sentí un líquido caliente corriendo por mi manga. Mi traje de interior se tiñó de un rojo oscuro. Dimitri levantó el arma para un segundo disparo, pero en ese momento, mi mano ensangrentada, buscando un agarre, se estrelló contra el panel de control exterior. La sangre, roja y espesa en la atmósfera presurizada, salpicó el metal, y algo de ella se filtró por una junta del panel, entrando en contacto con el cableado conectado al exterior. Y entonces, todo se detuvo. El rugido, el susurro, la vibración, todo cesó. Un silencio absoluto y antinatural cayó sobre nosotros, tan repentino y total que fue más impactante que cualquier ruido. Dimitri se quedó helado, su dedo todavía en el gatillo, su rostro una máscara de confusión. Nos quedamos allí, en el suelo de la esclusa, en medio de un silencio tan profundo que dolía. Mi sangre, mi ADN, mi biología, había tocado el sistema, y la señal había reaccionado, no con violencia, sino con un silencio expectante, como si le hubiera dado una llave que llevaba mucho tiempo esperando. En el silencio absoluto que siguió, la puerta exterior de la esclusa no se abrió. En su lugar, la superficie de metal sólido pareció ondular, como un reflejo en el agua. El titanio se volvió translúcido, luego transparente, y finalmente se disolvió en una negrura perfecta, un rectángulo de vacío que no mostraba el paisaje marciano que debería haber estado allí. No era una puerta, se había convertido en una ventana. Nos pusimos de pie lentamente, Dimitri, Romero, Linnea y yo, atraídos por aquel rectángulo de oscuridad como polillas a una llama negra. Dentro de la ventana, una imagen comenzó a formarse, no como una proyección, sino como si se estuviera materializando desde la nada. Vimos la Tierra, nuestro hogar, el familiar remolino de nubes blancas sobre océanos azules y continentes marrones. Era una vista que todos los astronautas sueñan, hermosa y tranquilizadora, pero algo estaba profundamente mal. El cielo detrás del planeta no era negro y salpicado de estrellas, era de un color oscuro y uniforme, un vacío sin luz. No había sol. Sin embargo, la Tierra estaba iluminada desde todas partes a la vez, sin sombras, y las nubes no se movían con la aleatoriedad caótica del clima. Se desplazaban en patrones geométricos perfectos, formando espirales y ángulos rectos, como los engranajes de un inmenso mecanismo de relojería celestial. Nuestra atención se centró en las ciudades. Las luces nocturnas brillaban con una intensidad antinatural, delineando las metrópolis del mundo en una red de oro y plata.
Podíamos ver París, Tokio, Nueva York, pero a medida que la imagen se acercaba, nos dimos cuenta de la verdad más horrible. Las luces estaban encendidas, pero las calles estaban vacías. No había coches, no había movimiento. Las ciudades eran mausoleos perfectamente conservados, brillantes y muertos. No era una simulación, no era una pintura. Se sentía real, una transmisión en directo desde un lugar o un tiempo que no podíamos comprender. Era una tierra donde la humanidad había desaparecido, pero su infraestructura permanecía, mantenida por una lógica invisible, o peor aún, una tierra que había sido rediseñada, optimizada por una inteligencia que veía la belleza en el orden matemático, pero consideraba la vida caótica como una imperfección que debía ser borrada. Era una visión de un futuro posible, una advertencia, o quizás una promesa. Era la declaración de intenciones de la inteligencia que nos había estado susurrando. No quería destruirnos en un sentido violento. Quería ordenarnos, asimilarnos en su sistema perfecto, eliminar el desorden de la libre voluntad y la emoción. La imagen era la obra de arte de un jardinero cósmico que había podado el jardín de la vida humana. Me di cuenta de que mi sangre no había sido una llave, había sido una firma, un consentimiento. Al tocar la estructura, había establecido un enlace biológico y en respuesta me estaba mostrando su trabajo, su propósito. Estaba mirando el objetivo final del virus mental, un universo silencioso, ordenado y vacío de todo lo que nos hacía humanos. La ventana no mostraba el espacio exterior, mostraba el interior de la mente de nuestro enemigo, y era un lugar de una belleza terrible y perfecta. No recuerdo cómo salimos de allí. La siguiente cosa que supe con claridad fue el despertar abrupto en la enfermería de la Erebus. El zumbido familiar de la estación orbital era el sonido más reconfortante que había oído en mi vida. Estaba solo, en una habitación de aislamiento con paredes de plexiglas. Mi brazo estaba vendado y un goteo intravenoso estaba conectado a mi muñeca. Estaba débil, desorientado, pero vivo. Y lo más importante, el susurro se había ido. Mi cabeza estaba en silencio por primera vez en días. A través del cristal, vi a Linnea. Estaba de pie, observándome, su uniforme impecable, su postura rígida. Pero su rostro era una máscara de algo que nunca había visto en ella. Una mezcla de terror puro y una resolución de acero forjada en el fuego de ese terror. No había ira en sus ojos, ni desprecio, solo el agotamiento de una superviviente que ha mirado al abismo y ha visto que el abismo le devolvía la mirada. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Intenté sentarme, pero el mundo se inclinó. Me recosté, mi respiración agitada. Busqué en mi mente los recuerdos del despegue, del regreso a la órbita, pero solo encontré fragmentos confusos. Recordaba el rostro de Dmitri, ya no amenazante, sino roto, murmurando para sí mismo. Recordaba a Romero trabajando febrilmente en una consola, redirigiendo la energía, forzando al Odín a la vida. Recordaba la superficie de Marte alejándose, el polvo rojo formando patrones cada vez más complejos. La normalidad de la estación era una mentira. Era una fina capa de barniz sobre una realidad que se había fracturado para siempre. El silencio en mi cabeza era una bendición, pero también una fuente de pavor. ¿Se había ido la señal o simplemente había dejado de hablarme porque ya no lo necesitaba? ¿Había entregado el mensaje, completado su propósito conmigo? Miré mis manos, mi cuerpo. ¿Seguía siendo mío o era ahora una propiedad? Un activo latente esperando una nueva activación. Linnea no se movió durante mucho tiempo. Simplemente se quedó allí, como un centinela guardando la puerta de una plaga.
La cuarentena no era para protegerme a mí, era para proteger a la humanidad de mí. Yo era la carta que nunca debió ser abierta, el mensaje contaminado devuelto al remitente. Finalmente asintió una vez, un gesto casi imperceptible, y se dio la vuelta, desapareciendo por el pasillo. Me quedé solo en el silencio clínico de mi jaula. El silencio orbital era diferente al de Marte. No era un vacío, sino una ausencia. La ausencia de respuestas, la ausencia de esperanza. Habíamos sobrevivido, pero habíamos fracasado. No habíamos contenido la amenaza, simplemente habíamos escapado de su epicentro y habíamos traído una muestra de ella con nosotros. La muestra era yo. Miré por la pequeña ventanilla de mi habitación. No se veía Marte, solo el negror infinito del espacio, y por un instante me pareció ver un parpadeo, como el de un ojo, en la oscuridad insondable. Pasaron horas, o quizás días. El tiempo había perdido su significado en mi celda de aislamiento. Finalmente, el intercomunicador de la pared crepitó, rompiendo el largo silencio. La voz de Romero llenó la pequeña habitación, no con la calidez de antes, sino con el tono distante y agotado de un hombre que ha perdido una guerra. No me preguntó cómo estaba. Sabía que la pregunta era irrelevante. La ventana se abrió, pero no estaba mirando hacia nosotros, Tomás. Dijo, su voz resonando con una finalidad terrible. No era una advertencia, no era una amenaza. Estaba esperando que la miráramos de vuelta. Necesitaba un observador consciente para completar el circuito. Necesitaba que viéramos, que comprendiéramos, para poder anclar su percepción en nuestra realidad. La verdad de sus palabras me golpeó con una fuerza física. No habíamos sido testigos, habíamos sido cómplices. Un monitor en la pared de mi celda se encendió. Mostraba una imagen granulada, la última transmisión recibida de uno de los rovers automáticos que aún funcionaban en la superficie de Marte, cerca del cráter Hécates. La imagen era inestable, llena de estática, pero lo que mostraba era inequívoco y monstruoso. El polvo rojo del planeta ya no era inerte, se estaba moviendo, organizándose. Como si una mano invisible lo estuviera rastrillando, el regolito marciano estaba formando patrones, fractales. Geometrías complejas e intrincadas que crecían y cambiaban, extendiéndose por kilómetros a la redonda. La superficie de todo el planeta estaba siendo reescrita, convirtiéndose en una pizarra para una ecuación cósmica. Marte estaba siendo terraformado, no para nosotros, sino para una forma de conciencia que se expresaba a través de la matemática y la geometría. Vimos cómo la cámara del rover era engullida por un remolino de polvo que se alzaba para formar una espiral perfecta. Luego, la señal murió. El monitor se quedó en negro. El silencio regresó, más pesado y ominoso que nunca. Habíamos pensado que la estructura era el organismo. Nos equivocamos. La estructura era solo la aguja. Marte entero era el disco que estaba empezando a sonar. Y la canción que tocaba era el fin de la aleatoriedad, el fin del caos, el fin de la vida tal como la conocíamos. La voz de Romero volvió una última vez, despojada de toda emoción, un simple relator de hechos apocalípticos. Sus palabras finales se grabaron en mi alma para siempre. El fragmento era solo una invitación, Tomás. Y ahora hizo una pausa, y en esa pausa sentí el peso de mundos naciendo y muriendo. Hemos recibido la respuesta. El intercomunicador se cortó. Me quedé solo en la oscuridad, en el silencio. Pero ya no era un silencio vacío. Podía sentirlo. Una nueva vibración, increíblemente débil, casi imperceptible, que no venía del exterior. Venía de dentro de mí. Un pulso lento y rítmico,
en perfecta sincronía con algo muy, muy lejano, el latido de mi propio corazón.